presentación del doctor Abreu, quiero agradecer a la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía por permitirme estar acá y por fin entonces ya después de tantos años de formación poder formar parte de tan distinguida sociedad. Nosotros decidimos realizar un trabajo de investigación sobre el tratamiento de aneurismas rotos en fase aguda con stent diversor de flujo. Realizamos un estudio multicéntrico en la provincia de Córdoba, Argentina. Este tema es un tema controvertido, ya que el flow diverter es un dispositivo que se usa con regularidad en el tratamiento de aneurismas de cuello amplio a nivel principalmente de la carótida, a nivel carotídeo, pero su uso en aneurismas rotos no está bien claro, está menos claro. Y esto porque los neurointervencionistas en realidad son un poco reservados con esto, porque para tratar el paciente con el flow diverter hay que antiagregar el paciente previo al procedimiento y posteriormente al procedimiento hay que seguirlo antiagregando. Y esta antiagregación es doble, igual, ya que con un solo medicamento lo más probable es que el dispositivo se ocluya, se produzca un trombo y lo que viene ya es una catástrofe. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta patología? La hemorragia subaracnoidea nosotros sabemos que es una enfermedad catastrófica, que incluso en países del primer mundo el 26% de pacientes van a morir a nivel prehospitalario, ya con una mortalidad hospitalaria de hasta un 13%. Eso en países del primer mundo. En Latinoamérica eso aumenta bastante y aumenta más esta mortalidad en pacientes en donde ocurre un resangrado, ya que la probabilidad de muerte después de un resangrado aumenta hasta un 50%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que si nosotros tenemos un aneurisma saccular que se rompe, es muy fácil decir que lo tratamos con un coiling primario, lo rellenamos de coiling, o neurocirugía entra, le pone un clip y el asunto se resuelve. Pero ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de aneurisma fusiforme, serpentiginoso? ¿Qué nosotros podemos hacer? Uno podría pensar en realizar una terapia desconstructiva, o sea, ocluir la arteria y atenernos a la consecuencia que eso va a tener, o podemos decidir colocar un stent diversor de flujo, que a pesar de que tiene sus contraindicaciones y que vamos a doble integrar al paciente, pero sería una forma de tratar a este paciente que de lo contrario vamos a tener que dejarlo sin tratamiento, y dejándolo sin tratamiento su mortalidad va a aumentar muchísimo. ¿Qué vimos nosotros? Que el año pasado el AJA, la guía para el manejo de hemorragia subaracnoidea, se actualizó, no lo hacía desde el 2012 me parece, se actualizó el año pasado. ¿Y qué dicen ellos en el sentido del uso del diversor de flujo en hemorragia subaracnoidea en agudo? Bueno, ellos dicen que para pacientes que tienen aneurismas de cuello amplio, que no son susceptibles a un tratamiento por neurocirugía convencional con clipado, y que tampoco se le puede realizar un coiling primario, es adecuado la colocación de un stent más coil o un stent diversor de flujo. ¿Qué pasa con el stent más coil? Que vamos a agregar más material que poniendo el diversor de flujo. Igualmente vamos a tener que realizar una doble antiagregación de estos pacientes, y está ya más que claro que la recidiva con un stent o con un coiling es mayor que con un diversor de flujo. Igualmente, pacientes con aneurismas fusiformes o aneurismas tipo blister, que son bastante difíciles de tratar porque son muy susceptibles a la ruptura en el momento del tratamiento, está también indicado colocar un diversor de flujo en caso de que sea una hemorragia subaracnoidea lo que estemos manejando. El objetivo de nosotros fue caracterizar una serie de 22 casos de hemorragia subaracnoidea tratados por varios equipos de neurointervencionismo de la provincia de Córdoba, Argentina, en los cuales se decidió utilizar el diversor de flujo en agudo como método de tratamiento. ¿Qué vamos a ver nosotros? La morfología del aneurisma, las características del dispositivo, las complicaciones que se pueden presentar y el desenlace radiológico, porque habría que ver también si el aneurisma se curó realmente. La provincia de Córdoba está situada básicamente en el centro de Argentina. Si tomamos Argentina, un país bastante grande, trazamos
una cruz, en el medio de la cruz ahí estaría Argentina con una superficie de 165.321 kilómetros cuadrados y casi 4 millones de habitantes. Cabe destacar que en el 2022 se realizó un censo en Argentina y la mitad de la población, casi el 50% de los habitantes de Córdoba, contaban con una obra social que les permitía entonces tener acceso a este tipo de tratamiento. Estos son los hospitales donde nosotros nos trasladamos para realizar la investigación de nuestro paciente. En material y método seleccionamos pacientes con aneurismas cerebrales rotos tratados en la provincia de Córdoba con stent diversor de flujo del 2019 al 2022 y que tuviesen control angiográfico. Nosotros logramos obtener 22 pacientes con estas características. Dentro de los resultados nos dimos cuenta que el 88% correspondió al sexo femenino y el 18% al masculino. ¿Qué nos llama la atención y qué es importante? Aquí nos damos cuenta que la edad promedio de estos pacientes fue 57 años. ¿Qué tiene esto de importante? A diferencia de otros subtipos de ictus, la hemorragia subaracnoidea se presenta en pacientes aún en edad productiva. Esto entonces va a acarrear una serie de problemáticas porque estos pacientes, el 50% probablemente va a salir con una discapacidad. Nosotros en la investigación nos dimos cuenta que el 100% de estos pacientes se doble antiagregó. Se doble antiagrega 2 horas antes del procedimiento y se deja doblemente antiagregado, o sea, se hace una carga de medicación 2 horas antes del procedimiento y se deja antiagregado dualmente hasta 3 o 6 meses. Hasta el año se deja con mono antiagregación. Estas fueron las combinaciones que se utilizaron, mayormente aspirina más clopidogrel en el 54% de los casos. Posteriormente eso ha ido cambiando en los últimos años, luego del advenimiento del prasugrel en el neurointervencionismo, ya que el clopidogrel tiene una resistencia de hasta un 40%. En países de Latinoamérica, donde no se puede manejar, evaluar esa resistencia, lo que se está haciendo es que se está trabajando con prasugrel más que con clopidogrel. El prasugrel y la aspirina se utilizó un 38% y la aspirina más ticagrelol se utilizó en el 8% de los casos. Vemos que las características, el 32% de estos pacientes se presentó a nivel de la fosa posterior, dígase en el tronco de la basilar, como vemos por allá en el otro gráfico. En la circulación anterior fue un 68%. Específicamente el 50% de los pacientes se presentaron a nivel de la carótida interna supraclinoidea. Ya la basilar fue un 14%, el vértebro basilar un 18% y así sucesivamente. La morfología del aneurisma, vimos que la gran mayoría eran aneurismas saculares, pero a pesar de ser saculares, depende mucho de la ubicación, de la anatomía del vaso portador y del cuello para nosotros decidir el tratamiento. Todos eran de cuello amplio, ese 32% del aneurisma sacular. Los saculares multilobulados con 27%, aneurisma disecante 27%, y blister se presentaron en un 9% y aneurisma fusiforme un 5%. Existen varios dispositivos para nosotros elegir en el mercado. Básicamente, no vamos a decir que son todos iguales, cada uno tiene sus características, pero tenemos el Pipeline, que es el más utilizado a nivel mundial, también nosotros con un 62% que se utilizó. Después tenemos el P64, el Silvista Baby, para ya aneurismas más distales, dígase a nivel de la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media. También tenemos el P48, que también un poco más pequeño, y el TIVO. Nosotros vimos que en el estudio no hubo la necesidad de utilizar en ninguno de los casos más de un stent diversor de flujo. Esto es bastante importante porque depende de la cantidad de metal que se ponga, va a aumentar la posibilidad de que se cree trombo y que se ocluya la arteria. El diversor de flujo se utilizó en conjunto con coils en el 36% de los casos, siempre que sea posible ocluir el aneurisma con coil, aparte del diversor de flujo, si es posible, por lo menos para evitar ese resangrado, se puede colocar. Las complicaciones que se presentaron, 2 pacientes presentaron complicaciones para un 9%. Uno hizo una trombosis del stent días después del procedimiento y otro hizo un ACV isquémico distal a donde se colocó el dispositivo. Cabe destacar
que todos los pacientes fueron manejados con antiagregación, con aspirina más ticagrelol, los dos. El ticagrelol tiene la problemática también de que hay que utilizarlo 2 veces al día. La aspirina, el prasugrel y el clopidogrel se utilizan una sola vez, pero este hay que utilizarlo 2 veces al día, y si el paciente se le olvida tomárselo, sea en la mañana o en la noche, puede producirse una trombosis. Nosotros, esta escala, o Ocali-Marotta, es para medir el grado de oclusión del aneurisma a nivel angiográfico. Como dije anteriormente, hay que, a esos pacientes que se manejan con aneurisma de manera endovascular hay que estar dándole seguimiento en el tiempo para ver que no haya una recanalización. Esta escala lo que mide va desde la A a la D, siendo la A una recanalización completa. Nosotros hacemos la angiografía y en todos los tiempos, sea el capilar o el tipo venoso, se puede evidenciar que el aneurisma se sigue llenando, y ya la D, en donde no se evidencia llenado alguno del aneurisma. ¿Qué vimos? Que con la utilización del diversor de flujo en agudo, nosotros tuvimos un 67% de curación total. Ningún paciente se clasificó como clasificación A, o sea que ningún paciente se recanalizó completamente. Si en clasificación B y C tuvimos en la B un 22% y en la C un 11%. Acá rápidamente vamos a ver esta paciente femenina de 49 años de edad, quien llegó al centro refiriendo una cefalea en trueno, esa cefalea característica de la hemorragia subaracnoidea. Se le hace una tomografía en donde se evidencia borramiento de surco, edema difuso, leves líneas muy sutiles de hemorragia subaracnoidea. Por acá se evidencia una hiperdensidad a nivel de la carótida supracnioidea. Se le realiza una angiografía digital y se puede ver un aneurisma muy irregular, sacular, pero de cuello amplio, multilobulado, comunicante posterior. Este caso se decidió realizar una embolización con stent diversor de flujo en el vaso portador y el rellenamiento con coils. Esto que se ve acá es el postquirúrgico, una angiografía a los 3 meses donde se puede evidenciar la colocación del stent diversor de flujo y los coils. El paciente se curó de manera satisfactoria. Este otro paciente es un aneurisma del tronco basilar, 34 años, náusea, vómito, vértigo, característico de una problemática de hemorragia subaracnoidea posterior. Cuando vemos las características de este aneurisma disecante del tronco basilar, de manera convencional es difícil llegar ahí para colocar clip, prácticamente imposible. En neurocirugía se reúnen, hacen un consenso, se decide el tratamiento entonces con un manejo endovascular. Se decide la colocación de un stent diversor de flujo. Acá lo que podemos ver es el stent diversor de flujo, en donde se puede ver que está estenótico en esta parte, pero es por el vasoespasmo que tenía el paciente por la misma hemorragia subaracnoidea. Y posteriormente se le hace un control a este paciente al año, en donde se ve que ya el diversor de flujo se acopló al vaso portador. El aneurisma no se ve, está totalmente curado en diferentes proyecciones anteriores, una proyección lateral, y se evidencia que ya no tenemos aneurisma. El diversor de flujo tiene la particularidad de que con el tiempo se va endothelizando y el cuello del aneurisma se desaparece y se cura entonces el aneurisma. ¿Qué podemos nosotros concluir? Nosotros vemos que ningún paciente resangró después de la colocación del stent diversor de flujo, a pesar de la doble antiagregación. El uso del diversor de flujo en hemorragia subaracnoidea es seguro y eficaz para el tratamiento de aneurismas cuyas características no permitan un tratamiento convencional de clipado o coiling primario. La tasa de curación completa en nuestra serie fue de un 67%. Respecto a la mortalidad de la serie, ningún paciente estuvo relacionado, ningún paciente que muriera al procedimiento o la prótesis. Sí, murieron 3 pacientes. Un paciente murió por COVID-19 mientras estaba ingresado, otro paciente hizo una hidrocefalia que no se pudo controlar y otro hizo una sepsis de origen renal. Nosotros coincidimos con la guía de la AJA diciendo que sí se puede recomendar el stent diversor de flujo en el manejo de la hemorragia subaracnoidea en agudo para este tipo de pacientes que no tenemos opciones de otro tratamiento. Entonces, para dejar el paciente sin tratamiento, es mejor colocar un stent diversor de flujo. No me quería despedir sin antes agradecer al Hospital General de la Plaza de la Salud por muchos años de formación, igualmente a todo el equipo de la Plaza de la Salud, sinceramente muy agradecido. Muchísimas gracias.